Queremos darle la bienvenida a Santiago Caviedes, director de GBS Finance Ecuador. Santiago Caviedes es economista especializado en finanzas y estrategias, graduado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con una maestría en Economía Internacional en el Instituto de Altos Estudios Internacionales de Ginebra. Es máster en Administración Pública en el Harvard Kennedy School. Se desempeñó como gerente de estrategia económica de Movistar Ecuador y economista de mercados emergentes en Unifund. En el 2010 fue viceministro de Política Económica y posteriormente viceministro de Economía en el 2018 del Gobierno Nacional del Ecuador. Actualmente es director de GBS Finance Ecuador, una banca de inversión de M&A especializada en Iberoamérica. Su formación se ha desarrollado en la intersección entre el sector público y privado, brindando asesorías en finanzas, estrategia, negociación y economía. Queremos darle la bienvenida a Santiago Caviedes. Muchísimas gracias por la introducción y muchas gracias por su tiempo el día de hoy. Voy a ser muy breve en revisando qué es lo que está sucediendo a nivel de la economía mundial. Ustedes deben haber leído que estamos enfrentando a nivel de global la peor crisis económica que tengamos registro desde el año 2017. Desde el año 1929. La verdad es que tenemos nosotros un choque que en casi todas las economías va a ser de varios puntos porcentuales del PIB. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, anticipa el Fondo Monetario que la caída de la economía sería cercana al 6%. Es una economía muy dependiente de los servicios. Lo mismo sucedería con Alemania, menos 7%, Italia, menos 9% por un encierro bastante fuerte, y España menos 8%, aunque hay especialistas que dicen que podría decrecer hasta el menos 10% por el impacto que tendría en el turismo. En el caso del Ecuador, obviamente tenemos una situación también complicada por nuestra dependencia del precio del petróleo y establecemos nosotros un decrecimiento de menos 7.3%. Hay otros países que sí van a crecer algo, por ejemplo China, que va a crecer 1.2%, aunque ya no crece las tasas superiores del 6% que venía registrando durante los últimos 40 años. Y esto se da porque es una economía que está más enfocada en la industria. Todas las economías que dependen de las materias primas o dependen de los servicios van a ser muy afectadas. También tenemos que en los commodities, el commodity más afectado ha sido el petróleo. Se da por una caída importantísima de la demanda. En estas últimas semanas hemos tenido hasta precios negativos en los futuros del petróleo por una anomalía en la transacción de futuros, pero definitivamente los precios de spot están en un dígito, cosa que no se había visto desde el año 1998. Y esto de aquí genera obviamente un impacto muy grande en el Ecuador. Todos los especialistas apuntan a que hacia finales de año recuperaremos los niveles de precio del petróleo de entre 30 y 40 dólares, porque en estos meses se va a destruir muchísima oferta y la demanda va a comenzar a crecer porque vamos a salir del encierro gran parte del mundo. Hoy por hoy, más de casi la mitad del mundo está encerrado y por lo tanto la demanda de energía está bastante decaída. No sé si podemos adelantar las diapositivas que creo que están ahí congeladas. Si vámonos a la diapositiva número 6, por favor. La siguiente. Entonces, como podemos ver en el caso de Ecuador, digamos, tenemos nosotros también una situación mucho más compleja. Me parece que es de la siguiente lámina, si eres tan gentil. La siguiente, por favor. Una más. ¿Podrías? Eso de ahí. En el caso del Ecuador, tenemos nosotros una situación de crecimiento económico bastante compleja. Tenemos una caída del PIB del menos 7.3%. Y obviamente esto de aquí se debe a que hemos tenido ya, aparentemente vamos a tener casi 2 meses y medio de la economía cerrada. No se ha podido generar ni ventas, no se ha podido generar absolutamente ninguna actividad excepto las esenciales.
el precio del petróleo obviamente muy deprimido, y además hemos tenido la mala suerte de que se nos rompa el oleoducto cerrando la exportación de petróleo, ¿no? La verdad es que al Ecuador le ha tocado la tormenta perfecta y hemos tal vez ya resistido las peores semanas de esta crisis, porque vemos hacia adelante que estas van a comenzar a marchar. Principalmente vemos que los créditos internacionales comienzan a llegar al Ecuador. El día de mañana se aprueba en el directorio del Fondo Monetario Internacional la línea de financiamiento rápido para el Ecuador, que podría llegar hasta ser cercana a los 1.000 millones. En principio sería unos 670, pero parecería que puede ser un poco más alta. Está viniendo financiamiento de China, está viniendo financiamiento del Banco Mundial y financiamiento de otras fuentes bilaterales. En total, en el próximo trimestre, en el segundo trimestre de este año, el Ecuador tendría financiamiento cercano a los 3.000 millones, que va a aliviar de forma importantísima lo que está sucediendo hoy por hoy en el país. Y si nosotros vemos en la siguiente lámina, vemos que ha habido una caída de depósitos en el sector financiero, que obviamente obligaría a los bancos a contraer el crédito. Gran parte de esa caída de los depósitos se debe a que el gobierno se ha atrasado en los pagos porque no ha tenido la caja para poder hacer los pagos, y cuando el gobierno deja de pagar, pues simplemente el nivel de depósitos en el país se reduce. Y esto es importante tener en cuenta, que hay una coordinación y una correlación muy importante entre el desempeño privado y el desempeño del sector público. En la medida en que el gobierno reciba recursos y los gaste, esto va a incrementar los depósitos, y obviamente el sector financiero pues puede mantener el nivel de crédito, que va a ser realmente importante. Debemos ver en las próximas semanas cómo va llegando esos desembolsos, y obviamente pues también ver a nivel de la Asamblea cómo termina siendo aprobado esta reforma que solicita el gobierno de contribuciones temporales, que pueden parecer en principio muy exigentes, pero si vemos la economía como un macroeconomista, el momento en que el gobierno, ¿no es cierto?, recoge dinero del sector privado y lo vuelve a gastar, lo que está haciendo es generando flujo en la economía, y esto de aquí va a hacer que la recesión sea menos complicada de lo que realmente, digamos, de lo que va a ser, ¿no? La recesión será fuerte, pero si no tomamos medidas para recircular y reasignar recursos en la economía, pues podría ser peor. Si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. También vemos nosotros que hay algunas decisiones que pueden parecer complicadas. En particular, vemos que el gobierno ha decidido establecer una negociación para reperfilar los pagos con los tenedores de bonos. Esta decisión es muy importante desde el punto de vista de alivio fiscal, pero también termina siendo muy importante desde el punto de vista de alivio de la balanza de pagos, porque si uno hace los cálculos entre la caída de ingresos por exportaciones petroleras y no petroleras, porque la demanda mundial está caída, están varios sectores afectados. También tenemos una caída de las importaciones locales porque la actividad económica está decaída. Tenemos caída en el ingreso de turismo internacional, y también tenemos caída en las remesas. Por el lado de la salida de divisas, el hecho de reestructurar el pago de los cupones de la deuda nos va a aliviar de forma importante. Y si nosotros hacemos la suma de todos esos efectos, y podemos pasar a la siguiente lámina, por favor, tendremos nosotros que el déficit en cuenta corriente, pues es un déficit bastante manejable de 1.000 millones de dólares, ¿no? Esto de aquí no ha sido la primera vez que el Ecuador lo pueda manejar. Si llega financiamiento externo, lo tendremos cubierto, y obviamente desde el punto de vista de balanza de pagos, creemos que el Ecuador va a poder funcionar. Lo que va a estar un poco más complicado es en la parte de fiscal, porque se necesitaría muchos recursos para poder cubrir ese hueco fiscal que termina siendo importante. Y finalmente, a la final, si el gobierno no tiene ese financiamiento, lo que va a incurrir es en atrasos, y esto obviamente perjudica al sector privado y perjudica el nivel de depósitos, o en contracción fiscal, que también significa una caída del ingreso privado. Es muy importante ver que en macroeconomía, al ser un flujo circular, todo gasto termina siendo el ingreso de alguien más, y en este caso el gasto del sector público termina siendo el ingreso del sector privado, y ayuda a sostener la economía, la demanda agregada, ¿no? Desde el punto de vista privado,
obviamente, si es que no tenemos nosotros demanda, no podemos generar ventas, y si no se genera ventas, pues no se genera riqueza en el país, ¿no? Entonces, tenemos ahí una caída importante de los ingresos fiscales. Si nosotros vemos a nivel de cómo caen estos ingresos fiscales, asumiendo que el precio del petróleo en el promedio del año, ¿no es cierto?, esté en $24 para el precio del crudo ecuatoriano, hoy por hoy, pese a las caídas que hemos tenido en las últimas semanas, el precio promedio del crudo ecuatoriano está en 34. Es decir, desde inicio del año hasta el día de hoy, si tomamos el promedio anual, está en 34. Estimamos que hasta fin de año el promedio anual del precio del petróleo baje a 24. Asumiendo ese escenario, lo que vamos a tener es una caída importante de las exportaciones petroleras, pero también se cae la demanda de combustibles por el encierro que tenemos y además por los precios, ¿no? Y el efecto neto es alrededor de unos 2.800 millones de dólares menos de balance petrolero, ¿no? Esto de aquí también es importante tener en cuenta que desde el punto de vista fiscal, a los precios actuales del crudo, tenemos un ingreso fiscal por la venta doméstica de combustibles y ya no tenemos subsidio, ¿no? Importante tener en cuenta. Se nos caen los ingresos por el IVA de importaciones, porque las importaciones obviamente han colapsado, y también se nos cae por la contracción económica la recaudación de impuestos. En total, ese hueco adicional fiscal es de 4.300 millones de dólares y es ahí donde tenemos los principales retos. Adelante, por favor. En cuenta corriente, como les comentaba, aquí es importante recalcar, ¿no es cierto?, que la caída en los ingresos por exportaciones de petróleo, también hay una caída por exportaciones no petroleras que termina siendo bastante importante, de alrededor de 1.000 millones de dólares, pero también tenemos una caída importante de las importaciones de 2.300 millones que, adicionado a las exportaciones mineras, que son importantes, que ojalá se puedan reabrir las minas en las próximas semanas, nos va a traer divisas para cerrar con un déficit comercial de alrededor de 1.000 millones de dólares, lo cual no es masivo, hubiera podido ser peor. Estamos realmente en una situación en que es manejable ese déficit externo. Y desde el otro lado, el resto de balanzas, pues se compensan las pérdidas y las ganancias para cerrar en un déficit externo del 0.9%. Este mensaje es importantísimo porque en la medida en que tengamos un déficit externo manejable, la dolarización, haciendo las cosas que debemos hacer nosotros aquí en el país, pues de cierta manera estar salvaguardada. Y si es que te vamos a tener un problema en la dolarización, es cuando tengamos un déficit externo extremadamente grande, y en el caso de que vemos ahora es totalmente manejable, y en la medida en que el gobierno pueda levantar financiamiento externo, lo vamos a poder financiar. Adelante, por favor. Bueno, lo que tenemos de la reforma, es importante desde mi punto de vista que esa reforma que se está planteando ahora en la Asamblea Nacional de alguna manera sea aprobada, porque esto también va a enviar una señal importante a los prestamistas que tiene el país, principalmente el Fondo Monetario, el Banco Mundial, de que el gobierno tiene capacidad de solventar la crisis, y por lo tanto ese apoyo internacional va a ser importante. Adelante, por favor. Y ahí, como les había comentado, ¿no es cierto?, la tasa de crecimiento, si adelantamos la siguiente lámina, va a ser bastante negativa, menos 7.3%, y nosotros anticipamos que el próximo año va a ser un año de muy bajo crecimiento. El rebote no va a ser tan fuerte como en otras economías del mundo, porque obviamente también tenemos un proceso de eleccionario, digamos, político, y no sabemos qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, esa incertidumbre va a hacer que durante la mitad del año no se tome ninguna decisión, y solo se va a poder tomar decisiones desde que se sepa cuál es el nuevo presidente, seguramente en el mes de abril del próximo año, esperar a las nuevas medidas del nuevo gobierno, y básicamente el año 2021 solo estaríamos funcionando la mitad del año. Entonces, tenemos realmente en el caso del Ecuador un hiato importante en las decisiones de inversión, sobre todo el sector privado, y por lo tanto el crecimiento no será muy grande. No obstante de eso, la inflación esperamos que este año sea negativa, el próximo año muy cercana a cero. Adelantemos, por favor. Y como comentario final, lo que nosotros estamos viendo es que en esta situación hay muchas empresas que van a necesitar sobre todo crédito, y el principal mensaje que tenemos, ¿no es cierto?, es que para poder enfrentar esto del sector privado, más importante que cualquier ayuda que podamos recibir nosotros del Estado,
es el acceso al crédito el que va a permitir a las empresas poder pasar este desafío, ¿no? Eso quería compartir con ustedes. Nosotros como banca de inversión estamos viendo oportunidades de fondos internacionales y de prestamistas internacionales que están explorando oportunidades en toda la región y en Ecuador también para poder apoyar con financiamiento, con algún tipo de estructura financiera para las empresas que al enfrentar esta situación vean oportunidades y quieran seguir creciendo. Entonces estamos muy activos en ese frente también. No sé si Natalie, continúas tú y después de eso podemos responder cualquier pregunta que tenga la audiencia. Mil gracias por su tiempo. Agradecemos la intervención de Santiago Caviedes y queremos recordarles que sus preguntas pueden escribirlas en el chat indicando a quién va dirigida. Cabe mencionar que serán respondidas al finalizar la intervención de los expositores. En estos momentos, queremos darle la bienvenida a Natalie Celi, presidenta del Centro de Competitividad e Innovación. Natalie Celi, emprendedora social e innovadora, apasionada por la creación de soluciones para mejorar la competitividad, innovación y el desarrollo del sector privado y la inclusión económica. Máster en Administración Pública en el Harvard Kennedy School. Además, tiene un diplomado en Políticas Públicas y Sociales. 30 años de experiencia trabajando en América Latina y en Ecuador en temas relacionados con la transformación económica estructural, diversificación de exportaciones, atracción de inversiones y competitividad. Fue embajadora de Ecuador en Estados Unidos, donde tuvo la oportunidad de promover el gran potencial del país como destino turístico. Además, se desempeñó como ministro en los sectores de producción y competitividad, así como desarrollo social. Queremos darle la bienvenida a Natalie Celi. Seminario, que también lo estamos retransmitiendo por Facebook Live. Quisiera también agradecerle a Santiago nuestra invitación. Tenemos una alianza entre su compañía nuestra, el Centro de Competitividad e Innovación, para poder brindarles a ustedes un análisis completo e integral de la parte macroeconómica, de la parte microeconómica, competitividad, política, y el tema también de transformación digital, que es una de nuestras especialidades. Creo que debo empezar el video, me dicen. Ay, perdón, no había empezado el video. Bueno, en todo caso, los saludo nuevamente. ¿Qué es el Centro de Competitividad? Y veamos esto súper rápido porque ustedes pueden visitar nuestra página web www.centrodecompetitividad.org y recientemente hicimos nuestra rendición de cuenta. Por favor, sigamos las diapositivas de manera rápida. El Centro de Competitividad es un think tank y un do tank. Es un think tank porque genera conocimiento y propuestas de políticas públicas en los temas que tienen que ver con competitividad, innovación, productividad. También es un do tank porque hace programas especiales como por ejemplo el Premio a la Innovación Femenina anual, que lo hemos hecho desde el año 2017. Tenemos nuestra revista digital desde el centro, que la pueden encontrar en www.delcentro.org. Y también tenemos el índice de competitividad de ciudades innovadoras, que también lo hemos hecho por segundo año consecutivo con interesantes hallazgos, los cuales lo vamos a hacer públicos por esta nueva vía, de Zoom y de Facebook Live. Podemos seguir, por favor. Bueno, ustedes pueden encontrar toda esta información acerca de nuestro consejo asesor. Pásala, por favor, para iniciar la presentación ya con el tema de competitividad. En el directorio están los decanos de facultades de Economía y de Negocios, están ex hacedores de políticas públicas y empresarios. O sea, tenemos, digamos, la triple hélice representada en el directorio del centro. Sigamos. Bueno, primero para poder hacer una lectura rápida de los últimos índices de competitividad del país, hemos utilizado la metodología del semáforo. Rojo cae posiciones en el ranking, amarillo se mantiene y verde quiere decir que mejora posiciones, escala, sube posiciones en el índice de competitividad. Siga, por favor. Aquí tenemos el índice de competitividad, tenemos el pilar de instituciones. Quizás es el peor pilar donde nosotros estamos. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, cómo el capital social es un problema, está en rojo. La seguridad es un problema, el crimen organizado es un problema, la tasa de homicidio es un problema. Lo único donde no estamos mal es en el terrorismo, gracias a Dios, y lo que hemos mejorado es la independencia de la justicia, aunque esto responde a encuestas, y a veces las encuestas no son lo suficientemente amplias en la sociedad. No sé, ese es un tema que les pregunto a ustedes, ¿qué les parece si en verdad la independencia de la justicia ha mejorado en el país o no? Por favor, la siguiente. Es decir, esta data
tiene alguna data dura, pero también otra data de encuestas. Por favor, la siguiente. Ya, luego tenemos el pilar de eficiencia del marco regulatorio, ¿no? ¿Verdad? Tenemos el tema de data de prensa, que estamos en rojo, desempeño público, que está en verde, lo que nos llama la atención, transparencia está en amarillo, derecho de propiedad intelectual está en verde. Nos llama la atención mucho que esos indicadores estén reflejados de esa manera, porque no necesariamente como centro de competitividad tenemos la misma opinión. Podemos hablar de eso en las preguntas. Por favor, y respuestas. Por favor, la siguiente. Luego el tema de gobierno corporativo. Fíjense ustedes, estamos en rojo. Esto no es un tema que depende de las empresas, del gobierno. Es un tema que depende de las empresas y de su manejo de gobierno corporativo. Estamos en rojo. Luego también estamos en rojo en el tema que tiene que ver con la orientación futura del gobierno, es decir, la adaptabilidad del gobierno y el compromiso con la sostenibilidad. Siguiente, por favor. Infraestructura, estamos en rojo. Realmente ese es un indicador que a nosotros nos sorprende. No hemos mejorado mucho, nos hemos mantenido en los últimos años. No quiere decir que estamos mal, estamos bien, porque estamos en el punto 62. Pero no ha mejorado desde que llegamos a esa posición, y nuestro mejor ranking fue con data del 2017, cuando estuvimos en el puesto 59. La infraestructura terrestre está en rojo, la infraestructura aérea y marítima está en amarillo. Podemos seguir, por favor. Adopción de TICs, esto que ha sido tan importante para ahora, para la época del coronavirus, y que será también muy importante para el post-coronavirus. Según esto, en adopción de TICs estamos en el puesto 92. Hemos caído del puesto 89 en que tenemos. Eso se debe a que lo único que avanza en el país es la suscripción por celular, mientras que el tema de banda ancha móvil, banda ancha fija, internet por fibra y usuarios de internet está en rojo. Esto es crítico. Esto lo hemos podido vivir en carne propia ahora en la crisis, cuando el gobierno les tomó más de 10 o 15 días hacer un app para poder tener una magnitud real del problema del coronavirus. No se pudieron hacer mapas de calor con la data de los celulares. O sea, no reaccionamos hasta 15 días después, cuando, por ejemplo, otros países lo hicieron de nuestro mismo nivel de desarrollo, lo hicieron en una semana o 10 días. Al menos el tema tecnológico, se notó muy claramente que estamos bastante atrasados, como lo dice este informe. Siga, por favor. Estabilidad macroeconómica es lo que les acaba de hablar y explicar muy bien Santiago. Estamos en el puesto 92, estamos peor porque antes estábamos en el 87, no es que estábamos mucho, pero estamos relativamente peor. En inflación estamos en rojo y en dinámica de la deuda estamos en verde. Y eso también me sorprende, porque el problema no es el porcentaje de deuda, el problema es el servicio de la deuda. Es decir, si la deuda es cara y está financiada a corto plazo, las amortizaciones de esos intereses y de ese capital tomarán mucho del presupuesto del país. Y por eso es que yo creo que aquí no está bien analizado, digamos, la dinámica de la deuda. Puede ser que por porcentaje estemos bien con relación a otros países que deben el 100 y más por ciento del PIB, pero es la estructura del financiamiento la que nos causa un problema en el país. Sigamos la siguiente. Bueno, en el tema de salud estamos en rojo. Estuvimos en el rank 39, estuvimos en un rank realmente muy bueno, y la razón por la que está aquí rojo es porque caímos al 50, pero el 50 tampoco está en la zona de país de desarrollo medio alto, que está muy bien. En el tema de habilidades estamos también en rojo. Eso es muy importante porque este es un indicador que recientemente se comienza a medir, y eso lo podemos comprobar en el mercado laboral. Las habilidades blandas, las habilidades académicas no son las adecuadas. Y luego, pues, la calidad de formación profesional y las habilidades para cada uno de los niveles educativos están en rojo. ¿Qué decirle de las habilidades digitales de la población, que están en el puesto 98 del ranking? Esto se reflejó muchísimo también en el tema del coronavirus, y es importantísimo. El tener capacidades digitales y acceso a la Internet es un derecho universal que está establecido en los convenios internacionales y que en el Ecuador se debe respetar. Por favor, la siguiente. Ay, esperen un ratito que voy a tomar un poquito de agua. Bueno, el mercado de productos ha caído, pero digamos relativamente poco.
Aquí lo que tenemos problemas es con la apertura comercial y tenemos problemas con la, por ejemplo, en el tema de competencia nacional, está en verde el semáforo porque ha mejorado, ha pasado de 129 a 123, pero sin embargo estamos entre los últimos. O sea, tenemos un problema de competencia. El gobierno anterior creó la Superintendencia de Control y Regulación del Mercado, que debía tomar este rol efectivo. Sin embargo, no está muy claro la institucionalidad ahora en el tema regulatorio del tema de competencia. Apertura comercial, como ustedes conocen, solo se cerró el acuerdo con Europa y finalmente hace unos días la Asamblea acaba de dar la autorización, perdón, la Corte Constitucional y la Asamblea para el EFTA. Por favor, pasemos a la siguiente. Esto es todo el tema de recursos del talento humano y encontramos que pues tenemos problemas con el tema del talento humano, pues sobre todo en el tema de contratación y despido. Ese es uno de los problemas más serios, los costos redundantes y las políticas activas del mercado laboral y la confianza en la gestión empresarial. Eso es muy importante, la gestión profesional, perdón, eso es muy importante también que el semáforo está en verde, pero estamos en un nivel muy bajo. Por favor, si podemos pasar a la siguiente. En la profundidad financiera no nos es extraño que estemos en verde porque hemos mejorado tres escalones, pero sin embargo estamos en los últimos quintiles de América Latina con el puesto 102 y en general en el sistema financiero estamos en el puesto 89, que no está tan malo, está en la media baja, pero ha empeorado. Eso es muy importante, ha empeorado y hay que ver por qué el sistema financiero, en qué hemos de mejorar, ¿verdad? Y hay mucho, tenemos el tema del mercado de capitales, mucho tenemos el tema de la brecha crediticia y del ratio de capital regulatorio de los bancos. Por favor, sigamos a la siguiente. Eso tiene que ver con tamaño de mercado y el tamaño de mercado ha caído del puesto 68, perdón, se ha mantenido desde el puesto 68 en el 68, es decir, no hemos crecido, seguimos manteniendo el mismo tamaño de mercado. En importación de bienes y servicios hemos caído un poco porque hemos estado en recesión, entonces la demanda de importaciones, como ya lo dijo Santiago, ha caído. Por favor, la siguiente. Ya, esto tiene que ver con el dinamismo de negocios y la cultura emprendedora. Estamos en todos estos niveles estamos muy, pero muy mal. En el dinamismo de los negocios estamos en recesión, vamos a crecimiento, estamos en el puesto 130. En la cultura emprendedora, a pesar de los grandes esfuerzos que se han hecho desde el sector privado, todavía estamos en el puesto 111. Vamos a la siguiente, por favor. El tema de capacidad innovadora se mantiene, pero estamos en el puesto 88. Interacción y diversidad de la mano de obra estamos en el puesto 108. Investigación y desarrollo está en el puesto 79. Y en lo que estamos en rojo, porque ha caído más del nivel en que estamos, son las publicaciones científicas, las aplicaciones patentadas y la comercialización. La comercialización estamos en el puesto 84. De estos indicadores, en el que mejor estamos es la prominencia de las instituciones de investigación. Es decir, que se han aumentado el número de instituciones de investigación, como por ejemplo el Centro de Competitividad e Innovación. Por favor, la siguiente. Bueno, ella habló, Santiago, sobre el tema de la dificultad económica. Simplemente a mí me pareció importante traer a este webinar lo que ya Ricardo Hausmann, director del Centro de Desarrollo Económico de la Harvard Kennedy School, ha dicho, que Ecuador está entre los países de mayor dificultad económica en América Latina. Y esto se debe a lo que ya explicó Santiago. No voy a entrar en eso, pero me parece muy importante que varios economistas reconocen el caso de Ecuador como uno de los más graves de América Latina, al igual entre Argentina y obviamente sin contar Venezuela, ¿no? Por favor, si podemos pasar a la siguiente. Estas son las exportaciones no petroleras. La mejor manera de poder medir la competitividad de un país es a través de sus exportaciones, porque competimos con todo el resto del mundo por poder colocarlas. Seguimos teniendo que el 80% de las exportaciones se concentran en cuatro exportaciones de alimentos, que en este momento son una bendición, porque son muy demandados y porque ante los shocks externos sufren poca variación, como ya lo van a ver ustedes. Entonces, camarón, banano, flores y cacao hacen el 80% de todos los productos de exportación. Y el camarón ya pasó al banano de hace un par de años, y nuestros mercados de destino han cambiado. Antes era Europa, Estados Unidos y China, ahora es China, Europa y Estados Unidos. Pasemos al siguiente, por favor. Este es el crecimiento de enero a febrero. Ustedes ven que ya hay un decrecimiento en el tema de banano. Antes
digamos, es cuando el coronavirus empezaba. Em, Mientras que el camarón, a pesar del coronavirus, y según Ecos, que escuché hoy día en la mañana, para a marzo sigue positivo el camarón. Entonces habrá que ver qué pasa con las estadísticas trimestrales para poder analizar esta parte de la balanza de pago. La siguiente, por favor. Estas son las remesas. Las remesas son muy importantes para nosotros porque es el primer producto, no es el primer producto de exportación, es el segundo producto de exportación. Vuelve al anterior, por favor, un ratito para ver bien. Son 3.264 millones. ¿Puedes volver al anterior? Camarón y banano son casi 3.000. Sí, son 3.500, ¿verdad? Es el primero, eso quería verificar. ¿Puedes ir a la siguiente, por favor? 3.200 millones el primero. Y según el Banco Mundial, las remesas en todo el mundo van a crecer en 20%, pero en Ecuador van a decrecer en 25%. Vamos a la siguiente. Y otro sector que también va a decrecer mucho es el tema turístico. El ministerio lo ha cuantificado. Si la cuarentena dura 3 meses, el impacto será de 540 millones de dólares. Siguiente, por favor. El tema de transformación digital. En esto voy a pasar muy rápido porque más vale me voy a dejar tiempo para las preguntas y poder establecer el diálogo. Existen 7 tecnologías que han revolucionado el mundo y no solamente por la existencia de las mismas, sino por la combinación de ellas que han creado un impacto inmenso en los modelos de negocio, del comercio, de la salud, del ambiente y el aprendizaje. Estas tecnologías son tecnología, impresión 3D, informática generalizada, redes de mallas inalámbricas, nanotecnología, robótica y aprendizaje automático. Sigue, por favor, y pásalas todas, porque ahí está cómo nos ha afectado en cada uno de los sectores, y eso creo que lo podemos discutir en la conversación. Pásalo. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos? Es que nosotros, el gobierno presentó una agenda de transformación digital, pero realmente no tenemos los mecanismos, ni los instrumentos, ni el campeón a lo largo, a través del gobierno, para implementar un proceso de transformación digital. Y este es un proceso disruptivo que permite organizar los métodos de trabajo y estrategias para obtener beneficios, pero que también transparenta muchísimo la gestión pública, y por lo cual también podría haber desincentivos para poder hacerlo. El siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Oh, no, quédate un ratito que esa me parece que es interesante. Esto más o menos es de lo que se trata una agenda de transformación digital. En el fondo está el marco regulatorio de públicos, luego está el tema de digitalización de la producción, es decir, la impresión 3D, la robotización, luego está el tema de digitalización de hogares, en el cual estamos muy mal en el país, el acceso a la tecnología, las capacidades de innovación, de digitales, etc. Conectividad de los servicios digitales, también estamos mal. La otra son el nivel de competencia, desarrollo de industria. Todavía que los reportados. Por favor, la siguiente y la siguiente. La siguiente. Aquí tenemos la digitalización y su contribución al empleo. En países, por ejemplo, como nuestro vecino Colombia, la contribución al empleo es del 6%. Es una contribución bastante importante. Vamos a la siguiente, por favor. Este es el índice de competitividad de la CAF digital por país. El primero es el más alto, mediano y limitado, y como ustedes pueden ver, Ecuador está en el borde entre el limitado y el mejor porque tiene 40. Y para poder ser limitado, 30. Pero yo les digo que para mí está en el limitado por todo lo que hemos podido corroborar en el desafío del coronavirus. Por favor, la siguiente. Esto es la comparación entre Ecuador, América Latina, del tema de cada uno de los temas que hemos hablado, así que la podemos pasar rápidamente. Pasemos también esto, ustedes van a tener acceso a la presentación, así que lo van a poder ver. También dale, por favor. Dale, por favor. Dale, por favor. Esto me quería detener, porque en este momento, digamos, es muy fácil criticar al gobierno que heredó un déficit fiscal alto, pero que tampoco ha podido armar una agenda económica y de competitividad
que sea profunda y que tenga también un consenso político para poder ser implementada. Yo creo que el tema, a veces cuando estamos inmersos en el tema del día a día y vemos el precio del petróleo caer, creemos poco más que es el fin del mundo para Ecuador, pero nos olvidamos de cosas positivas que existen. Ecuador es un país minero con las segundas reservas más grandes de América Latina, perdón, del mundo, de oro, cobre y plata. Y son justamente esos minerales los que están subiendo de precio porque son minerales de refugio cuando la gente no confía en el dólar o no confía en la economía y en este caso con un shock tan inesperado como el coronavirus. Por favor, si pueden pasar a la siguiente. Miren, este es el potencial minero solo de una mina que se llama Cascabel, para ilustrar lo que se estimaría que para el país entraría con una producción anual de 1.4 millones de onzas de plata, 438.000 onzas de oro y 207.000 toneladas de cobre. No es nada despreciable estos 100 millones que produce esta mina. Cuando yo era embajador de Ecuador en Estados Unidos, ya exportábamos a Estados Unidos en el 2014 500 millones de dólares. Por favor, sigamos. Eso era para mostrar una minita. Pero este es cómo se ha comportado el precio del oro, pásalo rápido, cómo se ha comportado el precio de la plata, cómo se ha comportado el precio de... Y aquí están las minas y digamos proyectos estratégicos designados por el gobierno. Está Mirador, Ecocorriente, Fruta del Norte, Lundín, Río Blanco, Ecuador, Loma Larga, INEV Minerales y San Carlos Pantaza es Flor Cobres. Ya, por favor, continuemos. Bueno, tenemos que son las mismas minas. Ya, y lo que sí quería mencionar, que ha existido mucho apoyo del gobierno para que la producción tradicional salga del país, pero en cambio, por ejemplo, en lo que pasó el tema de Gold, me parece que es dale la siguiente, no, esta no es la que quería hablar, la siguiente es la de Fruta Norte. La de Fruta Norte está en la Zamora Chinchipe y uno creería que Golden iba a sacar el oro a través del puerto de San Bolívar en la provincia del Oro, pero no, lo hace a través de Guayaquil. Y esa mina está ahorita parada sin poder exportar porque no cuenta el apoyo y la coordinación de los 3 prefectos por los cuales tiene que pasar para llegar al puerto de Guayaquil. Entonces, es muy importante que podamos poner esa nueva mina en funcionamiento por lo que genera al año y por las divisas que estamos perdiendo en este momento. Pero en todo caso, la idea que quería exponer es cómo estas concesiones que ya tienen en el tiempo preestablecidos unos flujos para el gobierno, cómo se podrían traer a valor presente neto, cómo se podría monetizar de manera más rápida en este momento que el país tiene liquidez. Y por ejemplo, otro ejemplo es la mina que está en la provincia de Imbabura, donde el 50% tiene la empresa minera de Chile y el otro 50% tiene la empresa ecuatoriana. No se ponen de acuerdo para la exploración, pero es solo si intentáramos vender nuestra participación y salirnos del negocio, como ejemplo, esa participación está en el orden de los 400 a los 600 millones de dólares. Entonces, estamos literalmente sentados encima del oro y tenemos que ver de la manera más saludable con el ambiente, más respetuosa con la naturaleza, podemos aprovechar todo ese potencial minero. Creo que me he extendido un poquito más de la cuenta, les pido disculpas y vamos. Muchas gracias, Natalie. Con esto hemos finalizado el espacio de preguntas. El Centro de Competitividad e Innovación, en coordinación con GBS Finance Ecuador, agradece la presencia de todos ustedes y los invitamos a que estén pendientes de nuestras redes sociales para los próximos webinars.